Mi nombre es Pedro Antonio Plateros Gastelum y soy actualmente estudiante del doctorado en el Colegio de Posgraduados. En este momento voy a iniciar a compartir la presentación con ustedes. Les voy a presentar los resultados de investigación de nuestro proyecto que estamos desarrollando, denominado Conservación o Divergencia de Nichos en Pinos de la subsección Ocarpa, la cual agrupa a Pinus ocarpa, Pinus jaliscana, Pinus pringlei y Pinus tecunumana. De las especies presentes en México, la sección ocarpa, de acuerdo con la clasificación de Perry, agrupa a Pinus ocarpa con sus tres variedades conocidas, a Pinus jaliscana, Pinus pringlei y Pinus tecunumani. Este grupo de pinos son considerados como pinos subtropicales o mesoamericanos y tienen una importancia económica puesto que se han utilizado en plantaciones forestales comerciales para la producción de madera, así como para la producción de resina en México y en otros países, además de ser empleados para la obtención de híbridos resistentes a algunas enfermedades comunes en plantaciones forestales comerciales. Otro aspecto importante de estas especies, de este grupo de especies, es el caso de Pinus ocarpa, que actualmente es considerado como una especie invasora en Brasil. Teniendo estos antecedentes de la importancia de este grupo de pinos, el objetivo de este trabajo fue comparar y caracterizar, bajo un enfoque totalmente apegado a la definición de nicho hecha por Grinnell, en el cual considera que este nicho grinnelliano está determinado por el conjunto de variables ambientales en las cuales una especie tiene una tasa de crecimiento superior a cero, es decir, en las cuales se puede desarrollar una especie. En este caso, los nichos ecológicos de especies forestales hermanas son empleadas a partir de modelos correlativos generados a partir de registros de presencia y variables ambientales para desarrollar los análisis de nicho ecológico de diferentes especies. Teniendo esto como antecedente, el supuesto con el cual se trabajó para esta subsección de pinos es que mantienen características de nicho fundamental compartido por tener un ancestro común. Esto posiblemente expresado a través de la similitud del espacio ambiental y el traslape en el espacio geográfico. El área de estudio de este trabajo comprendió, dada la distribución en el caso de Pinus ocarpa, que es de las más amplias para el caso de pinos, que es desde la parte norte de nuestro país, particularmente el estado de Sonora, hasta el norte de Nicaragua. Por lo tanto, la región de estudio se considera el área de nuestro país, México y Centroamérica, definiéndose un área de trabajo entre los 8 grados y 34 grados de latitud norte y los 72 grados y 120 grados de longitud oeste, tratando de abarcar todo el espacio geográfico en el cual se distribuyen estas especies. Se emplearon las 19 variables bioclimáticas que podemos encontrar en WorldClim. En este caso se utilizó la versión 2, la cual comprende información de clima desde 1970 hasta el año 2000, así como se incorporó una variable ambiental, pero en este caso topográfica, que consistía en la altitud o elevación como una variable adicional, con lo cual tenemos 20 variables que fueron las que se utilizaron para crear los modelos correlativos. La información viene en diferente resolución, en el caso de WorldClim, que viene en resolución de 30 segundos de arco, estamos hablando de píxeles de 900 por 900 metros, casi 1 kilómetro. En el caso de la variable topográfica obtenida por medios de satélite, por sensores remotos, aquí se puede conseguir esta información
en una resolución de un arcosegundo. Por lo tanto, mediante el software GRASS se hizo una homologación, se estandarizaron el tamaño de los píxeles, así como la extensión de trabajo para estas 20 variables. Una vez que teníamos estas 20 variables con las cuales se trabajó, se requería también en estos modelos correlativos pues contar con registros de presencia. Los registros de presencia para estas 4 especies se obtuvieron a partir del repositorio digital del Herbario Nacional, del Herbario de la Universidad Autónoma Chapingo, de las bases de datos disponibles del Sistema Nacional de Información Biológica de la CONABIO, de la base mundial del GEBIF, así como registros de colecta de la Cooperativa para la Conservación de Recursos Genéticos de México y Centroamérica, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y del Centro de Genética Forestal. Los registros que se obtuvieron de esta primera exploración, en el caso de Pinus Pringley, se logró conjuntar una base con 235 registros iniciales, los cuales fueron depurados checando la distribución, así como la duplicidad de las coordenadas, o bien que no correspondieran a áreas arboladas dentro de su área de distribución. Con lo cual nos quedamos con 56 registros, los cuales están revisados y confirmados. Para el caso de Pinus Pringley, en el caso de Tecunumani, tuvimos 153 registros iniciales. Realizada la depuración, nos quedamos con 54 registros. Pinus o Carpa, tuvimos una gran cantidad de registros, 1012 registros iniciales. Pero una vez realizada la depuración, trabajamos con 719 registros. En el caso de Pinus jaliscana, que es una especie con una distribución restringida al estado de Jalisco, contamos con 28 registros iniciales y al momento de hacer la depuración y la distribución hacia el centro de cada celda de 30 por 30 arcos de segundo, es decir, por 900 por 900 metros, evitando la correlación al tener una duplicidad de coordenadas dentro de una misma celda, nos quedamos con 21 registros. El área de calibración que se utilizó de acuerdo al modelo BAM que proponen Soberón y Nakamura, es decir, el área sobre la cual podría tener acceso la especie a lo largo de su historia evolutiva, se definieron a partir de las ecorregiones terrestres para México y Centroamérica. Una vez que teníamos nuestras capas de trabajo de las 19 variables acotadas a las ecorregiones en las cuales se encuentran de manera natural estas especies, así como los registros de presencia de estas especies, todo esto se analizó mediante R en un paquete denominado Humboldt. Es un paquete que apenas salió en 2019, publicado por Brown y Carnaval en ese año, y es un software que hace una serie de análisis diferentes a los que se venían haciendo, por el caso de EcoSPAT o SDM. Aquí se hace un análisis en el espacio ambiental, haciendo de lado un poco el análisis en el espacio geográfico, en el cual podemos llevar una cantidad de sesgo en cuanto a este tipo de análisis. El análisis en el espacio ambiental utilizando este software emplea análisis de componentes principales para poder identificar las variables que tienen peso en los modelos de distribución o en los modelos de creación del nicho ecológico para cada una de las especies. Incorpora un índice de truncamiento potencial del nicho y emplea estadísticos conocidos, que es la D de Schoner y la I de Warren. También realiza una prueba de traslape de nicho y una prueba de divergencia de nicho, así como un análisis de fondo o de puntos alrededor de las áreas de distribución. Los resultados que obtuvimos en cuanto a la selección de variables, se realizó mediante un método de aprendizaje de máquina, denominado Machine Learning. En este caso fue un modelo GBM con una distribución Bernoulli de presencia-ausencia, y para cada uno de los pares de especies
estos fueron los modelos que se obtuvieron, en el cual se indica cuáles variables tienen peso para la creación del nicho de cada una de las especies. Como podemos ver, los valores de desvianza son valores relativamente altos, en los cuales explican buena proporción, más del 50% de la varianza contenida en los modelos. En cuanto a los resultados de similitud de nicho, empleando estos dos estadísticos, la de Schoners y de Warrens, en el caso de Pinus tecumani y Pinus pringley, los nichos son algo parecidos, alrededor de un 18%. En el caso de Tecumani contra Ocarpa, casi la mitad del nicho tienen similitud. Tecumani jaliscana es muy baja la similitud, alrededor del 1%. Pringley y Ocarpa, el 46% de similitud entre nichos fundamentales. Pinus pringley y jaliscana el 1%, y Ocarpa con jaliscana el 25%. En cuanto al resultado del análisis de traslape de nicho, que es el primer paso para poder hacer el análisis de divergencia, encontramos que existe similitud estadística para casi todas las combinaciones de especies, excepto para el caso de Pinus pringley contra Pinus jaliscana, en el cual el valor del estadístico fue 0.21, y en el caso de jaliscana con Tecumani. En estos dos casos, estos son estadísticamente significativos, por lo tanto, para Pinus jaliscana, Pinus pringley, y para Pinus jaliscana, Pinus tecumani, para estos nichos, se rechaza la hipótesis de equivalencia de nicho y se asume que son nichos diferentes. Para el resto de las combinaciones de especies, los nichos son equivalentes. ¿Qué pasa cuando llegamos al análisis de divergencia? Pues sucede lo mismo. Como en estas dos especies, Pinus pringley, Pinus jaliscana, Pinus tecumani, no existen ambientes análogos, ambientes compartidos por estos nichos de estas especies, es evidente la existencia de divergencia de nicho. Estas son las representaciones espaciales de los nichos. En el caso de Pinus pringley, es el que tenemos aquí, Pinus jaliscana, es un espacio ambiental muy pequeño, y la comparación de traslape, no existe traslape. La línea rosita y la línea verdecita, verde-azul, representan la totalidad de condiciones ambientales presentes en las áreas de distribución, en lo que denominamos como la M, las áreas accesibles para las especies. Entonces no hay traslape entre las áreas en las cuales se encuentran las especies. Lo mismo sucede para Pinus jaliscana y Pinus tecumani. No tenemos traslapes de nichos. Como conclusiones tenemos que se acepta la hipótesis del conservadurismo de nicho para el caso de Ocarpa, Tecumani y pringley. En el caso de jaliscana, los resultados indican que hay una divergencia de nichos, particularmente con Tecumani y pringley. Las variables ambientales, hay 3 variables que se repiten en los modelos, la cual corresponde a la estacionalidad de precipitación, la altitud y el coeficiente de variación de temperatura. Pues son las variables importantes en la creación de los modelos de distribución. Les agradezco la atención. Cualquier duda a mi correo, ahí lo pueden ver en pantalla, y estoy para atender cualquier duda respecto a la presentación.